Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más al pastificio de Nicola. Y como les había mencionado anteriormente, en esta oportunidad les voy a enseñar cómo hacer la panceta arrollada o pancetta arrotolata. Es la versión italiana de la panceta salada y la versión arrollada de la panceta que hicimos la vez anterior, la panceta chata o tesa. Bueno, vamos a comenzar. Acá tengo un buen pedazo de panceta. Este pesa cerca de 1 kilo más o menos, y los ingredientes que vamos a necesitar para la primera fase del salado es un poco de sal fina de mesa, un poquito de pimienta negra molida, una hojita de laurel y acá tengo unas semillitas de hinojo que son opcionales. Vamos a comenzar quitándole el cuero a la panceta. Le vamos a quitar el cuero cuidadosamente, tratando de dejar un poco de grasa. No le vamos a quitar totalmente la grasa. Acá tengo una hojita de laurel que he picado bien finita y la voy a mezclar con un poquito de semillas de hinojo molidas, a las que le voy a agregar una cucharadita de pimienta negra molida. Mezclo bien y voy a comenzar esparciendo una buena cantidad de la sal en una fuente preferentemente de vidrio. Voy a colocar en el interior la panceta con el lado de la grasa hacia arriba y voy a comenzar a esparcir los condimentos que preparamos recién por encima. Vamos a masajear bien los condimentos sobre la panceta, presionando para que se adhieran bien a la carne. Continuamos cubriendo la panceta con el resto de la sal bien por todos los lados. Nos aseguramos de que esté totalmente cubierta con la sal, presionamos un poco . Y una vez que la tenemos, le vamos a poner un papel manteca encima, y encima de eso le vamos a agregar un peso, que puede ser una tabla con una piedra bien pesada o un ladrillo, lo que tengan, algo bastante pesado. Y así la vamos a llevar a la heladera y la vamos a mantener en el frío durante 7 días. Luego de 7 días, aquí la tenemos. Vamos a quitar el papel manteca. Fíjense la cantidad de líquido que ha soltado la panceta. La panceta está bastante más firme y ha perdido, si no toda, la mayor cantidad de agua. Así que ahora lo que vamos a hacer es lavarla bien bajo el chorro de la canilla y la vamos a secar lo mejor posible con una toalla de cocina o un repasador limpio, para quitar todo el exceso de humedad de la panceta. Antes de continuar, voy a remover esta grasa o aponeurosis, que es muy dura. Se la vamos a quitar cuidadosamente con el cuchillo. Bueno, y vamos a continuar condimentando con una media cucharadita de pimienta negra molida. Esparcimos bien por encima. Media cucharadita de ajo en polvo. Recuerden que los condimentos son opcionales, ustedes pueden elegir los que prefieran. Vamos a continuar enrollando bien la panceta lo más ajustada posible, y como pueden ver, acá al lado mío tengo una gasa tipo de las que compran en la farmacia. La extienden sobre la mesa y con ella vamos a envolver la panceta, así, de esta manera, ajustando y apretando bien para que quede bien cerrada, bien ajustada.
Y una vez que la tenemos, la voy a atar con hilo choricero. Voy a atar las puntas primero y luego voy a atar unas 3 o 4 veces de esta manera, haciendo un nudo doble que quede bien firme y bien apretado. Y una vez que la tenemos así, con la ayuda de una aguja, en mi caso, voy a continuar con el bridado. Lo que voy a hacer, fíjense, paso la aguja bajo la atadura anterior, así de esta manera. Ajusto bien y paso a la atadura siguiente y vuelvo a repetir. Ajusto y bajo. Yo estoy usando este método, pero ustedes pueden usar el que estén acostumbrados. Si es uno más simple, mejor. A mí me gusta usar este. Ahora cruzamos hacia el otro lado y volvemos a repetir lo mismo. Y vamos a repetir este mismo proceso 4 veces. Ustedes usen el método de bridado que mejor les salga. No importa, lo importante es que la panceta esté bien ajustada, bien atada. Y una vez que la tenemos así, estaría lista para llevarla a la heladera y comenzar el proceso de maduración. Pero antes es muy importante que anotemos la fecha, así sabemos bien en qué día comenzamos el proceso de maduración. La vamos a mantener madurando en la heladera durante 40 días. Se podría mantener ahí incluso hasta 6 semanas o 3 meses. Bueno, y acá tengo la mía lista. Esta la he dejado madurar durante casi 3 meses y ahora la voy a cortar para que vean cómo queda y también la voy a probar, así les cuento qué tal está. Bueno, miren, acá está. Tiene un muy buen color. Fíjense. Ahora la vamos a probar. Puede consumirse así como está, cortándola en fetas bien finitas para acompañar una ensalada de hojas verdes frescas. O bien se puede cortar en cubos o lardones y usarse para condimentar una sopa, un estofado, una salsa, o bien en platos de pastas como la pasta a la carbonara, que pronto les voy a mostrar cómo hacerla. Así que este ha sido el video de hoy de la panceta rotolata, espero que lo prueben. Si tienen alguna pregunta, déjenme saber en los comentarios y como siempre, si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, un me gusta y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Gracias por acompañarme y hasta pronto. Chao.